Seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo. Vamos a hablar con Rafael Belaúnde Llosa, líder de Libertad Popular. Ha participado por primera vez en Diálogos por la Educación y queríamos preguntarle qué cosa es lo que más le llamó la atención de este evento. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, yo creo que el evento es fundamental en una época tan álgida como la que estamos viviendo, en medio de este autoritarismo parlamentario, de este contubernio que hoy gobierna el Perú, ¿no? Entre los grupos de poder en el Congreso y el Ejecutivo semidelincuencial. Entonces yo creo que el SUTEP y estos diálogos son un espacio, una especie de trinchera de lucha por la decencia, por rescatar los valores democráticos y por fomentar la inclusión, tender puentes, ¿no? Forjar un frente común contra la enorme amenaza que se cierne en contra de la democracia ahora, ¿no? Pero en estos tiempos no solamente los partidos políticos, sino también hasta los sindicatos han perdido el liderazgo de hace muchos años. ¿Por qué? Bueno, yo creo que ha habido un embate muy duro, ¿no? Pero yo creo que el caso del SUTEP ha sabido resistir, ha sabido reinventarse también, ha sabido modernizarse. Este local de La Derrama es un claro ejemplo de cómo es también se han organizado eficientemente para atender a los miembros de su sindicato. Yo creo que es un ejemplo de cómo, digamos, si uno deja los dogmas de lado y si no se sataniza al oponente y se busca el bien común, hay experiencias, como no solamente La Derrama, el sindicato, la naturaleza, sin abandonar su lucha y sus legítimas reivindicaciones, ha ido creciendo y creo que ha ido ampliando su base, un espectro, digamos, ideológicamente mucho más amplio también, ¿no? Yo creo que es una experiencia fundamental en una época en la que la política está tan polarizada, tan lleno de adjetivos, de cancelaciones, de descalificaciones, ¿no? ¿Cuál es la tendencia o la ideología de Libertad Popular? Bueno, nosotros creemos en una especie, digamos, de liberalismo el liberalismo, pero entendiendo la necesidad de la inclusión, de la integración, digamos, para que las personas puedan participar de la economía de mercado. El SUTEP, la educación es pues el arma central, ahí está la productividad de las personas. No se puede hablar de mercado y de prosperidad si la gente no tiene salud y si no tiene educación y después si no tiene infraestructura. Y yo creo que esas son las grandes faltas de la historia republicana, ¿no? No haber sido más agresivos ahí. ¿Estamos hablando de economía de mercado o de economía social de mercado? Bueno, yo creo, si se quiere llamar social de mercado, pues yo lo que creo es que tenemos que ir a una especie de economía popular de mercado, es decir, el mercado tiene que estar al servicio del ciudadano y no al revés. El modelo económico tiene que resolverle los problemas al ciudadano común y corriente. El soberano de la economía tiene que ser el individuo, no las empresas, ¿no? Entonces venimos lamentablemente de 30 años de un modelo, claro, ha convocado inversiones, ha habido crecimiento, pero es la empresa, no es el ciudadano al que empoderan, ¿no? Y yo creo que esa es la gran reforma pendiente, ¿no? Para ir terminando, ¿cómo va el tema de las alianzas de estos 41 partidos que pueden ser más? Bueno, yo creo que hay afinidad con muchos partidos en el plano democrático, de nuestras convicciones democráticas y en cuanto a un plano programático, ¿no? Yo creo que es perfectamente posible conversar con personajes, con figuras como la del profesor Alfonso López Chau, por ejemplo, ¿no? Y hay que ir buscando, digamos, construir un espacio de una base mucho más ancha, ¿no? ¿Y con el PPC? Bueno, con el PPC... me daría la impresión que va a ser un poco más difícil. Creo que ellos tienen una visión más conservadora de la economía, pero yo creo que hay, así como hay una necesidad imperiosa en captar inversión para crecer, para fomentar la actividad, los emprendimientos pequeños, medianos y grandes, también tiene que haber una necesidad igual de imperiosa o más de integrar al Perú, de extender los mercados por todo el Perú, hacer que las personas se incluyan en la economía social de mercado. Creo que hay una fractura muy profunda en el Perú hoy y resolver esa fractura, para resolver esa fractura profunda hay un rol que es ineludible, que es inevitable para el Estado y que lamentablemente el Estado ha decidido no hacer
por prejuicios y dogmas ideológicos absurdos, ¿no? Usted desde hace tiempo viaja mucho por el país. En las actuales circunstancias, ¿qué opina la gente sobre todo este contexto? Bueno, yo creo que hay una sensación primero de desgobierno, de abandono, que el gobierno de la señora Boluarte ha decidido no gobernar buena parte del Perú, ¿no? Y ella gobierna para sus grupos de interés, que son los partidos que la sostienen, ¿no? Entonces, yo creo que hay una sensación de hartazgo, de preocupación, y hay una sensación evidente de indignación, sobre todo yo diría que en el sur del Perú, ¿no? Una sensación de indignación legítima, ¿no? Si uno ve la cantidad de riqueza que sale del sur del Perú en gas, en minerales, y la contrasta con la situación paupérrima, deplorable de la infraestructura vial, de los colegios, de las postas, es decir, es absolutamente lógico, ¿no? Como teniendo una cultura tan emprendedora, se les hace la vida tan difícil para poder ser parte del mercado, sacar sus productos, las carreteras se caen a pedazos, no hay puentes. El caso del Braem, solamente hay un puente en todo el Braem. Sobre el río N no existe un solo puente. Y los que hay se caen. Y los que hay si se caen en Lima, imagínate. Lo del aeropuerto es una vergüenza. Lo del aeropuerto, que hay que llegar en helicóptero, ¿no? Entonces es una cosa, todo hecho mal, todo hecho teniendo la coima o el sobreprecio como doctrina, ¿no? A eso ha decaído el Perú. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer, y yo creo que la forma de hacerlo es no profundizando las diferencias, sino tendiendo los puentes para tener un programa de una base mucho más ancha y llegar a un periodo de reconciliación nacional como hemos tenido en el pasado. Rafael, ha sido muy amable. Muchas gracias a Rafael Belaúnde Llosa. Vamos a la pausa, regresamos.